Señor, tu palabra, porque tu palabra dice que no va a regresar vacía, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra, Señor, sea práctica en nuestras vidas todos los días y que hagamos diferencia en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermano? Vamos en Lucas capítulo 11, abran sus Biblias. Lucas capítulo 11, vamos a leer todos, vamos a leer del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor, todos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ojalá usted no piense decir: hijos, me levanté tan temprano para oír del Padre Nuestro, que ya me lo sé desde chiquito. ¿Sí? No, hermano. O sea, esperemos primeramente Dios, que Dios habla en nuestros corazones y que entendamos muchas cosas que a veces creemos saber, pero a la mera hora no las entendemos. Hay dos cosas que todo hijo de Dios, hermanos, debemos de poner en práctica. Y decir prácticas es constancia, no de vez en cuando, ¿sí? Poner en práctica, hermano, leer la palabra y la oración, ¿sí? La oración, hermanos, no debe ser para nosotros una carga, algo de decir: hijos, hay que orar, y me he orado, pues a ver qué me sale. No, debe ser un privilegio, hermanos. Los cristianos, desgraciadamente, hermanos, oramos poco y muchas veces mal. En una ocasión, hablando con un joven cristiano, le decía: si tú diezmaras, no trabajaba, pero si tú diezmaras de tu tiempo, lo que pasas en televisión, en internet, escuchando música, en cualquier aparato electrónico, si tú diezmaras tu tiempo, vendrían muchas cosas buenas sobre ti de parte de Dios. Y yo hice un cálculo: si él se metía 6 horas en todo eso, son 360 minutos, y por lo tanto el diezmo son 36 minutos. 36 minutos de oración, 36 minutos incluyendo también el leer la palabra. No es mucho, pero ni eso hacía. Probablemente la oración de ese muchacho duraba 1 minuto, 2, ¿sí? La vida de oración, desgraciadamente, se está perdiendo, hermano. Y si hay algo que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, fue la comunión que tuvo con su Padre mediante la oración. Hay muchas citas que podemos ver a lo largo de los evangelios, donde dice que Jesús, ¿verdad?, se pasaba la noche orando, que iba a lugares desiertos a orar, ¿sí?, que se apartaba porque a él le gustaba orar aparte, ¿sí?, que subió al monte a orar. Muchas. Y ese buen hábito no pasó desapercibido por sus discípulos, ¿sí? Porque aquí en Lucas dice que uno de sus discípulos le dijo: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, ya hemos visto que hay historias o hay pasajes semejantes que no son lo mismo. Si nosotros vemos Mateo 6, del 9 al 13, también nos habla de esta oración que para nosotros la llamamos Padre Nuestro. Pero en Mateo, capítulo 6, ¿verdad?,
Número uno, su contexto es el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte no solamente son las bienaventuranzas, sino todas las enseñanzas que Jesús da en el capítulo 5 de Mateo. Aparte, esa oración en Mateo es un poquito más extensa, ¿sí? Y en Mateo no dice que ningún discípulo le pregunta a Jesús que les enseñara a orar. En Lucas, ¿sí? El contexto viene con la parábola del buen samaritano y con esa reunión que tuvo Jesús con Marta y María que vimos la semana pasada. Además, no el discípulo, ¿verdad?, que le pregunta que les enseñara a orar, Lucas no le pone nombre. Y eso se dice que porque no fue uno de los 12, sino uno de los 70 que habla Lucas 10:1, ¿sí? Y que esos 70 no estaban cuando Jesús enseñó a orar en Mateo capítulo 6, ¿sí? Por eso se considera que son 2 veces que Jesús enseñó esta oración, que es una oración modelo, no es para que la repitamos. Los discípulos, como judíos, estaban sabían de todas las oraciones ostentosas y largas y repetitivas de los fariseos, pero cuando oían a Jesús, veían y oían que era diferente, que Jesús oraba, era una oración espontánea, una oración con una gran confianza con su Padre, y ellos lo que anhelaban era orar como Jesús, no como los fariseos, ¿sí? Los autores de las diferentes epístolas del Nuevo Testamento, como Pedro decía, velad en oración. Santiago decía que hay que orar unos por otros, ¿sí? Y que la oración eficaz del justo puede mucho. Y Pablo insistía persistentemente en la oración, diciendo, orad sin cesar, no dejen de orar, orad en todo tiempo, no cesando de orar por vosotros. O sea, era muy persistente porque la oración es muy importante. Ahora, esta oración la vamos a dividir en una forma práctica para que podamos entenderla en 7 partes, que son el propósito, la persona, la petición, la provisión, el perdón, la protección y el poder. Eso la traía en se me olvidó la memoria para proyectarla, pero el primer punto pues es el propósito de la oración, ¿sí? ¿Cuál es el propósito por el cual oramos? Nosotros tenemos que entender, hermano, que estamos en una batalla espiritual, ¿sí? Una batalla en donde tenemos un adversario, un enemigo, que muchas veces, la verdad, ni nos enteramos qué está pasando, solamente nos dedicamos a nuestra vida espiritual, pero no entendemos, ¿sí?, que hay alguien que quiere desviarnos de ese camino que nos lleva a la vida eterna. Jesús, ¿verdad?, lo que quiere que entendamos, ¿verdad?, que no estamos solos. Ahora bien, Pablo en Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Sí? Primero, hay que entender una cosa. Dios creó a Lucifer, que significa portador de luz. Lucifer, ¿sí?, cuando fue creado, un ángel, como ángel, ¿sí?, fue sello de la perfección, lleno de sabiduría, hermoso. Cuando fue creado, hubo fiesta en los cielos, tamboriles, flautas tocaron, ¿sí?, hasta que se encontró maldad y fue echado del monte de Dios. Eso lo pueden encontrar en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Y como buen político, también se llevó a 1/3 de ángeles que también estaban a favor de su rebeldía contra Dios. Y eso lo encuentran en Apocalipsis capítulo 12. Ahora yo quiero que vayamos a Daniel capítulo 10,
para ver un ejemplo de esta batalla espiritual. Si ven en Isaías, Jeremías, Ezequiel, después de Ezequiel van a encontrar a Daniel. Daniel capítulo 10. Amén. El versículo 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Acuérdense que Daniel y sus amigos les cambiaron el nombre por nombres persas, nombres paganos, ¿sí? A sus otros 3 amigos les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel Belsasar. Y dice: y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, y me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. De esto quiero hacer un paréntesis, porque si leemos detenidamente el versículo 3, hay iglesias que dicen: vamos a ayunar, el ayuno de Daniel. Si nosotros leemos detenidamente, pues vemos que Daniel no ayunó, ¿sí? Sino que los platos suculentos para él no los comió. Es decir, es como si a mí me dicen: yo voy a hacer un ayuno de acuerdo a Daniel. Ok, ni carne asada, ni chiles toreados, ni frijolitos así, charros, ni Coca-Cola. Durante que voy a estar ayunando. Pero sí puedo comer arroz y otras cosas, ¿sí? O sea, únicamente apartó ciertos manjares para él, pero realmente sí comió, ¿sí? Y dice el versículo, para eso se le aparece después un ángel, y saltamos al versículo 12, donde dice: entonces le dijo el ángel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Fíjense, Daniel se le había dado una revelación de una visión, pero realmente o no la entendía bien, o no estaba preparado para cuando llegara esa revelación. Entonces lo que Daniel hace es que se pone a orar, ¿sí? Día con día, a humillarse delante de Dios, ¿sí? Y dice que el ángel, que desde el primer día Dios escuchó su clamor, ¿sí? Pero que hubo una gran oposición, un demonio llamado príncipe de Persia que se oponía, y era, yo creo que tan fuerte que tuvo que pedir ayuda al arcángel Miguel para derrocarlo y llegar a la respuesta. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros muchas veces podemos pedir algo a Dios y pasar una semana, 15 días, 30, un año, 2 años, y no vemos la respuesta de Dios. Y tenemos que preguntarnos 2 cosas: ¿realmente nuestro corazón está humillado, así como el de Daniel? Si realmente lo que le estamos pidiendo a Dios, ¿verdad?, es algo de todo nuestro corazón, y con un corazón contrito y humillado, Dios desde el primer día ya te oyó y manda la respuesta, pero hay oposición. En muchas ocasiones dejamos de orar. Dijimos: bueno, pues ¿para qué si Dios ya no me oye? A lo mejor llevo un año pidiendo por una petición, pero Dios no me oye. Y dejas a un lado cuando tú no sabes que a lo mejor al día siguiente o al otro día venía tu respuesta, ¿sí? Y eso es lo que a veces pasa con nosotros, que nos distraen los problemas familiares, los problemas del trabajo, y dejamos, ¿verdad?, de pedir. Hay una parábola
En el Evangelio aquí de San Lucas, que después vamos a ver, capítulo 18, que es la del juez injusto y la de una viuda persistente. Era un juez malo, que no conocía a Dios, pero una viuda que estaba reclamando lo justo y que le estuvo, insiste, hasta que ya el juez dijo, ya me tiene harta esta viuda y ya le voy a dar lo que ella quiere. Así nosotros tenemos que ser. Dios no es un Dios injusto, al contrario, es un Dios justo que quiere que le pidamos y le sigamos pidiendo y que no te canses, no nos cansemos de estar pidiendo, aunque veamos que no hay respuesta al tiempo que nosotros queremos, sino es al tiempo que Dios quiere. Amén. El salmista dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 5, dice, echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra angustia sobre Él. Y la palabra echar significa transferir la carga a las manos de otro en forma definitiva. Por lo tanto, si tú vas con el Señor y le entregas tu carga, pero a la mera hora que dices amén, te la vuelves a llevar, lo que hiciste no fue orar, lo que hiciste es quejarte, ¿sí? Por eso la oración es muy importante, hermanos, y si nos damos cuenta, esta oración empieza y termina en alabanza y en medio está la parte de petición. Vamos pues a entrar ya en el tema en sí, que dice en el versículo 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí. Si nosotros meditamos en esto, dice Padre nuestro. Es decir, esta es una oración solamente para sus hijos. ¿Sí? ¿Sí la entienden? Solamente para sus hijos que le están, ¿sí?, hablando a su Padre. Y en el mundo, mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. Desgraciadamente es una mentira. Y no porque lo diga yo, porque lo dice la palabra. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, todos. Pero no todos somos criaturas. No todos somos hijos de Dios, perdón. ¿Sí? Pablo dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Ahora, en Juan capítulo 20, 17, cuando Jesús ya había resucitado, acababa de resucitar, estaba María, ¿sí? Y María ve un hombre que lo confundió con el hortelano, que el cuidador del huerto, ¿sí? Y le dice, ¿dónde han puesto el cuerpo de mi Señor? Y era Jesús. Y le dice, María, ve con mis hermanos y diles que voy a mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos, ¿verdad?, nosotros somos hermanos de Jesús. Aunque Pablo en Romanos 8 dice, habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Es decir, podemos decir realmente que somos hijos adoptivos, pero los hijos adoptivos tienen los mismos derechos y los mismos privilegios de cualquier hijo natural, ¿sí? Somos parte de la familia de Dios y por eso ya no es decir mi Dios, mi Padre, es nuestro Padre. Y si se fijan, en toda la oración habla de nosotros, nuestros, perdónanos, todo en plural, ¿sí? Después dice santificado. Esta palabra santificado no es lo mismo que santo o santificar, que significa apartar o separado. Santificado significa soberano, el que está encima de todo, por sobre todo. Es decir, nuestro Padre está sobre toda su creación.
Amén. Y tenemos que reconocer pues también dos cosas, que hay un Padre bueno y un Padre malo. Nuestro Padre bueno es Dios, pero el Padre malo es el que Jesús, hablando a los judíos que lo querían matar, les dijo, vuestro Padre sois, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿sí? Y vuestro padre es homicida y es padre de mentira. Ahora, si nosotros somos de nuestro Padre bueno, como dice la nueva versión en Filipenses 2:15, tenemos que resplandecer como estrellas en el firmamento. Tenemos que ser diferentes, hermano. Si nosotros somos iguales a los que no conocen de Dios, tienes que hacerte algunas preguntas, ¿sí? Pero debemos ser diferentes, hermano. El punto número 2 es la persona. Dice, es la petición. La petición. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bien. Esta palabra, venga a tu reino, es una palabra confusa, porque el reino está aquí, el reino de Dios está aquí. Cuando empezaba Jesús en su ministerio, Marcos 1 dice, el reino de Dios se ha acercado. Y hay varias citas, pero voy a tomar la de Lucas 17, que dice, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sí? ¿Por qué esta confusión? Porque en el original que se escribió el Nuevo Testamento, en el griego, una palabra puede estar en dos tiempos a la vez, pasado y presente. ¿Sí? Esto se llama modo imperfecto o tiempo progresivo. Y esto, hermano, quiere decir, venga tu reino, pero continúa tu reino. ¿Sí? Entonces, para que no haya esa confusión, ¿sí? Los que conformamos el reino de Dios somos los hijos de Dios, esa nación santa, ese pueblo escogido por Él. Ahora la pregunta del millón. Si nosotros somos parte del reino, ¿quién nos gobierna? Un rey. ¿Y ese rey tiene dominio sobre tu voluntad? ¿O tú haces tu voluntad? A la mera hora, ay, no quiero, ay, no puedo, ¿sí? ¿Esa será la voluntad de tu rey? Si eres parte del reino. El hacer la voluntad de Dios es someternos a ella. ¿Y cómo nos vamos a someter a la voluntad de Dios? Obedeciendo su palabra, ¿sí? Cuando el ángel le anuncia a María que va a tener un hijo que le va a poner Jesús, María solamente le dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Jesús, en el Getsemaní, antes de ser entregado, le dice al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios no creó robots, ¿sí? Dios creó gente con libre albedrío, es decir, la capacidad de decisión, ¿sí? Desde el Génesis, cuando le dice a Adán, de todo árbol puedes comer, menos del de conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Le dio la capacidad de decidir, bueno, puedo comer de todos, pero al final de cuentas comieron del que estaba prohibido, ¿sí? Muchas ocasiones hay hermanos que llegan con el pastor y le dicen, pastor, ¿es malo hacer esto? Sí, mira, la palabra dice esto. Y llegan con otro hermano, hermano, ¿es malo hacer esto? Sí, es malo. Llegan con una hermana, es malo. Y llegan con un hermano, sí, hermano, pues, dice Pablo que todo nos es lícito. Ay, hermano, qué bendición. Siempre hay una persona por ahí. El problema que no le pone, que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿sí? O sea, a veces uno quiere ser muy religioso, pero corta la palabra, ¿sí? Así, por ejemplo, cuando Jesús fue tentado por Satanás, Satanás le puso Deuteronomio y le habló de Salmo 91, o sea,
No crean que el diablo es astuto, hermano. Así es que tener siempre, estar en oración, hermano. El siguiente punto es la provisión. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bien, Dios quiere que le pidamos, ¿sí? Y que no dejemos de pedir. Muchas ocasiones, hermano, hay gente que dice, ay, ustedes se la pasan pidiéndole a Dios y piden y piden. Bueno, es que Él dice en su palabra, dice que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Dice que pide y os recibiréis. O sea, dice, pide todo lo que queréis y os será hecho. Dios quiere que le pidamos, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere que le pidamos? En primer lugar, provisión natural, porque también tiene que haber provisión espiritual. A Él le gusta proveer para sus hijos. Si el primer nombre que Dios se revela a sí mismo en Génesis 22 fue Jehová Jireh. Jehová Jireh significa Dios proveerá, ¿sí? Dios le gusta proveer a sus hijos, ¿sí? Ahora, ¿por qué no dice, dánoslos el pan cada 15 días, cada mes? O sea, cada vez que vaya al súper, ¿sí? ¿Por qué no? Porque Dios quiere que dependamos de Él cada día, que tengamos confianza, que digamos que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, ¿sí? Pero eso lo tenemos que hacer día a día, ¿sí? En Éxodo capítulo 16, cuando Dios les manda, estaba el pueblo de Israel en el desierto, les manda maná, pan del cielo, ¿sí? ¿Y qué les dice? Recojan conforme la cantidad al número de su familia, ¿sí? Pero hay una cosa, Dios da el pan, pero también tenemos que trabajar para ello. Si no, Dios le hubiera dicho, hagan un hoyo en su tienda, abran la boca, que les va a caer el maná. No, Dios les dice, vayan, recójanlo y prepárenlo, ¿sí? Hay una cita en 2 Corintios 9:10 que dice que Dios da semilla al que siembra. Es decir, si tú no trabajas, ¿para qué Dios te va a dar? ¿Sí? Entonces, es muy importante. Y tenemos nosotros también que ser como niños pequeños. Los niños pequeños, ¿a poco ustedes dicen, se preocupa por qué va a comer, qué va a cenar, qué va a haber el desayuno mañana? Así debemos ser nosotros, hermano. Dice Mateo 6, después de que habla de esta oración del Padre Nuestro, ¿sí? Más adelantito dice que miren las aves del cielo, que no ciegan, no siembran, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más ustedes que esas aves? ¿Sí? Dios, hermano, no debemos afanarnos. Dios va a proveer, ¿sí? Jesús enseña un evangelio de provisión, no de prosperidad, ¿sí? El otro punto es la provisión espiritual. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios que sale de la boca, ¿sí? De Dios. La Biblia es pan, la Biblia es alimento. Tenemos que preguntarnos qué tanto nos estamos alimentando. A lo mejor cada vez que venimos aquí es la única parte que venimos, que leemos la palabra. Nos podemos desnutrir, hermanos. Y por eso después, con la astucia del enemigo, te vas a sacar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. El proverbista en el Proverbios 30 dice, no me des pobreza ni riqueza, solamente manténme del pan necesario, ¿sí? Jesús a sus discípulos, fíjense lo que les decía, todo lo que pidieres al Padre os lo dará. En el 16:23, pero fíjense que dice en el 24, pero hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Eso es lo que hemos visto en Santiago cuando vimos el capítulo 4. Primero dice que no pedimos y después dice que pedimos mal, porque pedimos para vuestros deleites, ¿sí?
Entonces hay que saber pedir, hermano. Pero pedir. Amén. Punto número 5, que es el perdón. Dice, y perdona nuestra... Voy a leer, bueno, aquí sí hay una diferencia con Mateo 6. Voy a leer lo que dice primero Lucas, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Ok. En Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ok. Lo primero que tenemos que reconocer es que somos pecadores. Lo segundo es que necesitamos perdonar. ¿Sí? Mateo, terminando la oración del Padre Nuestro, él dice, porque si no perdonas, nuestro Padre no te perdonará. Un día hablando con una mujer católica, ¿verdad? Que yo sabía que tiene mucho odio y resentimiento contra ciertos familiares, yo le decía, ¿y por qué tu Padre Nuestro? Le decía, pero ahí dice que tenemos que perdonar al que nos ofende, al que nos lastima. Ah, no. ¿Por qué? Porque cuando recitamos las cosas, hermano, no sabemos ni qué estamos diciendo. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que meditar. Si la palabra, si la oración dice que que pidamos perdón, ¿sí? Para que Dios nos perdone, pues tenemos que hacerlo, ¿sí? Ahora, esta palabra deuda, que aparece más en la oración de Mateo, es una palabra que significa un préstamo que no se puede pagar, ¿sí? Por eso a veces no entendemos cuánto, ¿verdad?, nos perdonó Dios. Una deuda, un préstamo que no podemos pagar, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar al que nos ofende? Si nosotros, por más que queramos, no podemos, ¿sí?, decirle al Señor, perdona nuestras deudas. O sea, con todo lo que yo pueda, no te puedo pagar. Entonces nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo, ¿sí? Porque ya Dios ya nos perdonó, ¿sí? El perdón, hermano, no es una opción, es un requisito. Es un requisito para entrar en la comunión con el Señor. Ahora bien, ¿cuántos creen que la gente va al infierno por sus pecados? Levanten la mano. Si nos ponemos a ver, no es verdad. Se van al infierno por su incredulidad. Porque al no creer en Dios, pecan. Pero una cosa es la causa y otra es el efecto. ¿Sí? El no creer es lo que los lleva a condenarse. ¿Sí? El Señor ya con su sacrificio borró todos nuestros pecados, incluso creyentes y no creyentes. Pero el problema es que seguimos pecando. Pero lo bueno que 1 Juan dice que abogado tenemos nosotros, los que creemos, ¿sí? Entonces tenemos que arrepentirnos. Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces tendré que perdonar al que peque contra mí? 70 veces 7. Si ustedes multiplican 70 por 7, no sé cuánto. Por 7, tanto. Por 7, tanto. Siempre tenemos que perdonar, siempre. Ahora, ¿es fácil perdonar? No es fácil perdonar de corazón, fíjense. A veces lo decimos de nuestra boca hacia afuera, ¿sí? Muchas ocasiones decimos, es que ya la perdoné, pero cuando vemos a esa persona, digo, uy, que abra la tierra, no le hemos perdonado, ¿sí? ¿Cuántos creen que perdonar es olvidar? Levante la mano. Si hubiera levantado la mano, le hubiera preguntado cuándo la ofendieron y usted se hubiera acordado. O sea, no se le ha olvidado. Perdonar es soltar, liberar a la persona. Que cuando la veamos, o sea, como si nada, ¿sí? Pero mientras tengamos algo contra esa persona, aunque digamos que la hemos perdonado,
No es cierto, no nos engañemos, ¿sí? La falta de perdón, hermano, es algo, ¿verdad?, que se opone a nuestra verdadera comunión con el Señor. Sexto punto, la protección. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Otra frase confusa. ¿Por qué? Porque Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Entonces, el problema es que esta palabra es la misma que se usa también en Santiago. Por eso Santiago, en el estudio que se está dando los miércoles, hermano, es increíble lo que le podemos sacar a esa carta. Increíble, ¿sí? Por eso digo, los que no vienen están perdiendo algo bien importante. Santiago 1, 2 y 3 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra pruebas y tentación tiene el mismo significado, ¿sí? Entonces, ¿Dios nos tienta o nos prueba para destruirnos? No. Dios nos mete a prueba, sí. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que maduremos, para que lleguemos a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito. ¿Y por qué dice Santiago que tengamos sumo gozo? ¿Cómo voy a estar con gozo cuando estoy en la prueba? Porque si no ves que esto viene de parte de Dios y es porque tiene que trabajar en ti, ¿sí?, no vas a tener gozo. Pero cuando lo entiendes así, que viene de parte de Dios para mejorar, para perfeccionarte, entonces sí vas a tener ese gozo, ¿sí? Por eso el Señor nos pide protección. Esta es la clave de esta frase, ¿sí? No nos mete en tentación, nos está diciendo que estamos pidiendo por protección, porque cuando soportamos la tentación o la prueba, vamos a ser bendecidos, recompensados. Pero si nos alejamos, el tentador, nuestro adversario, nos va a atacar, hermano, nos va a zarandear. Y cuidado, si no estás firme, puedes caer. Por eso Pablo decía: mire que el que esté firme, esté bien, ¿sí? Porque a él mismo no se podía sentir con una seguridad del 100%, ¿verdad? Bien, se necesitan interceder unos por otros, hermano. El punto número 7 y final es el poder de la oración. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso dice Mateo 6:13. Para poder orar al Padre acerca del Hijo, es orar a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús en Hechos capítulo 1 les dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, en el capítulo 1. Los discípulos, lo que hemos visto en los evangelios, vemos que han sido personas con poca fe, temerosos, a veces hasta cierto grado de cobardía, con soberbia, etcétera, etcétera. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, ¿sí?, fueron transformadas sus vidas. Entonces ya las autoridades le decían: no les permitimos predicar en el nombre de Jesús. Ah, ¿cómo no? Y con más denuedo predicaban. Y aunque los azotaran, aunque los metieron en la cárcel, ellos estaban ya seguros, ¿verdad?, de su llamamiento. Orar, pues, hermanos, concluyo con esto, es hablar con Dios, con el mejor amigo que podemos tener, con aquel que nunca nos va a fallar. Pero va a un orden. Primero es alabarlo, ¿sí? Después pedirle que haga su voluntad, no la nuestra. Que tengamos que pedir, pero por provisión no solamente natural, sino espiritual, ¿sí? Que perdonemos, que Él nos perdone, pero que también nosotros tenemos que perdonar, ¿sí? Pedir protección por las pruebas y finalmente reconocer su reino, poder
y gloria. Hermano, que esta iglesia sea una iglesia de oración, hermano. Le repito, la oración se va perdiendo, la oración se va haciendo rutinaria, ¿sí? Pero veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en todo tiempo aprovechaba ese espacio de tiempo para estar en comunicación con su Padre. Así debemos de ser. Si le hemos pedido algo y no llega, no nos desesperemos. Seamos como esa viuda persistente, como ese Daniel que no dejó de estar orando, de dejar humillándose hasta que llegó la respuesta. Hay oposición, sí hay oposición, y por eso tenemos nosotros que estar entendidos que hay una guerra espiritual, hermano, que nosotros no la podemos ver, pero muchas veces, hermano, cuando tú estás muy activo y empiezas a leer la palabra, te da sueño. Cuando vas a orar, yo me acuerdo que en un servicio de oración había un hermano que siempre se ponía en santidad porque hasta roncaba. Era de oración, hermano. Hay gente, hermano, que cuando viene uno, dice, ya vamos para el servicio, y llega gente, visitas de aquí de la ciudad, y se queda. ¿Sí? Yo he dicho, cuando llegue una persona a tu casa y tú ya estás por venirte, dices, ¿sabes qué? Si es de esta ciudad, ¿verdad? Pues si viene de otro lado, pues tienes que ahí hacer algo. Pero si es de esta ciudad, dile, ¿saben qué? Tenemos un compromiso muy importante. ¿Y a dónde van? Vamos a la iglesia, los invitamos. Ay, no, tenemos muchas cosas que hacer. Hermano, esa va a ser la fórmula para que si ellos ven que su prioridad de ustedes, ¿sí?, es Dios, no van a volver a ir, ¿sí? Por lo menos en esa hora, quién sabe si después. Pero hermano, no nos dejemos apartarnos del camino, ¿sí? No nos dejemos apartarnos del camino, ¿sí? Satanás es muy astuto, cualquier cosa la va a estar usando, ¿sí? Por eso las dos cosas por lo que empecé, las dos cosas que tenemos que estar practicando diario, palabra de Dios y oración. Y oración no significa solamente estar de rodillas, es estar en todo momento, es estar en el camión, estar en el coche, estar en tu trabajo, en comunicación con el Señor, y vas a recibir la bendición que Dios quiere para ti y toda tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y dejo el lugar